desde el día en que papá adoptó a Lilian, comencé a envenenar a toda la familia. Por cada acción extra que él le transfería en secreto, yo añadía otra dosis a su té. Por cada porcentaje adicional de dividendos que mi hermano le daba, agregaba otro ingrediente a su café. Incluso cuando la mirada de mi prometido, Theo, comenzó a posarse demasiado tiempo en Lilian, organicé cuidadosamente un accidente que lo dejó completamente ciego durante 3 meses. Esta pieza falsa. No me habría importado mantenerlo hasta el banquete de cumpleaños de Lilian, cuando mi padre y mi hermano le permitieron en silencio desfilar con el collar de mi madre. Y mi prometido, recién dado de alta y borracho, llegó a confesar públicamente: Lilian, a quien realmente amo eres tú. En el silencio sepulcral de la habitación, un escalofrío estremecedor recorrió mi columna. Por fin ya no hay necesidad de fingir. La copa de vino se estrelló contra la sien de Theo con un estruendo resonante. Aparté de una patada los fragmentos manchados de sangre y arranqué el collar del cuello de Lilian con un movimiento rápido, esbozando una sonrisa mientras murmuraba: ¿Tienes miedo? No lo tengas. Esto es solo el principio. Lilian cayó al suelo y se asustó ante mi mirada sombría. Papá se abalanzó hacia adelante abruptamente, protegiéndola detrás de él, con los ojos abiertos y furiosos mientras me rugía: Rávena, estás completamente loca, ¿qué intentas hacer? Mi hermano también ayudó a Theo, que se tambaleaba, susurrándole a un camarero: rápido, llama a seguridad. Sujétala por mí. En medio del caos, ladeé la cabeza y pregunté con una inocencia desfalleciente: ¿por qué están tan enojados? Anteayer metieron la mano en mi habitación, ayer en mi fondo fiduciario y hoy incluso en las pertenencias de mi madre. Y luego está este idiota que se atreve a humillarme públicamente confesándole a otra persona delante de mí. ¿Qué se supone que debo tolerar? ¿Esta provocación diaria? No se me permite perder el control aunque sea una vez. En cuanto terminé de hablar, Lilian contuvo un sollozo y dijo: hermana, si tienes que culpar a alguien, cúlpame a mí. Todo esto es culpa mía. Ni siquiera debería estar viva. Debería haberme quedado en el orfanato y marchitarme en silencio. Nunca debía haber vuelto a casa para ser una carga para ti. Se agitó cada vez más mientras hablaba, aferrándose a la manga de papá y suplicando: papá, por favor envíame de vuelta al orfanato. Juro que nunca volveré a decirle una palabra más a Theo. No, lo evitaré por completo si lo veo. Por favor, dejen de pelear por mi culpa. La súplica entre lágrimas de Lilian, una retirada calculada, encendió al instante a la multitud. Las acusaciones de los invitados me azotaron como un maremoto. Esa perra rabiosa, una bestia de asalto desagradecida. ¿Cómo se atreve a atacar a alguien delante de todos? ¿Quién sabe lo que le hace a esa pobre chica a puerta cerrada? Miren la expresión siniestra de Rávena. Sociópata de nacimiento. Debería estar en un manicomio antes de lastimar a alguien. Es igual que su madre muerta. Ambas están locas. En ese momento, Theo, con la frente aún sangrando mientras se agarraba la herida, me miró con total decepción y exigió: Rávena, escucha, ¿de verdad vas a llevar a Lilian a la muerte? ¿No eras así antes? ¿Cómo pudiste convertirte en ese tipo de persona? Me burlé y respondí: yo conduciéndola, ¿no fueron siempre ustedes los que me empujaron a esto? Demasiado cansada para seguir discutiendo con ellos, levanté la mano y señalé hacia la puerta. Bueno, hermano, el personal de seguridad que llamaste está aquí. Vienen a arrestar a alguien. Mi hermano me miró con fiereza, luego se giró y les gritó al personal de seguridad: rápido, rápido, arréstenla ahora mismo. El jefe de seguridad lo ignoró por completo. Caminó directamente hacia Lilian y le mostró su placa. Soy de la policía. Lilian es sospechosa de transferencia ilegal de acciones, lavado de dinero y participación en una organización de fraude internacional. Queda legalmente citada para interrogarla. El rostro de Lilian palideció al instante mientras se defendía nerviosa. Eso es imposible. No entiendo nada de operaciones de la empresa. No sé nada. Todo el salón estalló en un alboroto e incluso papá se quedó paralizado por la impresión. Las esposas frías se cerraron alrededor de la muñeca de Lilian mientras los agentes la escoltaban hacia el coche patrulla. Avancé lentamente,
rozando su mejilla con la punta de mis dedos. Con cariñosa malicia, susurré, ¿te gusta? Mi regalo de cumpleaños para ti, un par de pulseras de plata nuevas. Feliz cumpleaños número 25, Lillian. Después de que se llevaran a Lillian, papá y mi hermano, como personas de interés, también tuvieron que colaborar en la investigación. Justo cuando estaba consultando con los abogados sobre nuestro siguiente paso, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Theo aún tenía la sien vendada y los ojos inyectados en sangre. Rávena, ¿cómo puedes ser tan cruel? Lillian es tu hermana, no puedes ser más generosa, ¿de verdad tienes que llevarla a la ruina total? Respiró hondo, suavizando el tono. Sí, admito que estaba borracho y diciendo tonterías ese día. Si estás enfadada, desquítate conmigo. Por favor, te lo suplico. Deja ir a Lillian. Arqueé una ceja, cerré la carpeta y repliqué, a juzgar por tu actitud, ¿cómo propones que resolvamos esto? Theo apartó la mirada, la voz impregnada de agravio reprimido y humillación apenas contenida. Mientras estés dispuesta a dejar ir a Lillian, nuestro compromiso sigue en pie. Haré todo lo posible por ser un prometido decente de ahora en adelante. Te querré como es debido. De acuerdo. Al ver su expresión de superioridad moral, casi me eché a reír. Jugando con devoción, respondí, Theo, por fin estás dispuesto a verme. No te preocupes, Lillian llegará a casa sana y salva antes de esta noche. La figura de Theo desapareció tras la puerta. El abogado silencioso a mi lado finalmente no pudo contenerse y habló, Rávena, tú. Sonreí levemente, comprendiendo a qué se refería. Saqué lentamente un documento del cajón y se lo deslicé. Reginald, en aquel entonces, mi madre murió en circunstancias sospechosas. Falleció en el hospital familiar de Theo. Theo vio el historial médico real de mi madre, murió envenenada. Levanté la vista y me encontré con la mirada atónita de Reginald. Mi voz era tan tranquila como el agua de un estanque profundo. Él lo sabía todo desde el principio, pero aún así ayudó al verdadero asesino a ocultarme la verdad. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, como si iluminara una tarde de muchos años atrás. Un joven ingenuo me tomó de la mano y me dijo con seriedad, no tengas miedo. Aunque tu padre y tu hermano dejen de amarte, yo siempre te amaré. ¿Pero qué pasó después? Las promesas se convirtieron en las mentiras más ridículas. Sonreí con amargura, dejando que mis dedos recorrieran suavemente el mapa en la pared hasta detenerse en cierta ciudad. Reginald, si no recuerdo mal, el padre de Theo tuvo bastantes indiscreciones románticas en su juventud, ¿no? Creo que debería haber un ajuste aquí. Theo es pésimo para la gestión. Los negocios principales de la familia Cornwallis han sufrido pérdidas anuales bajo su liderazgo, lo que ha decepcionado a su padre durante mucho tiempo. Mientras tanto, ese hijo ilegítimo, abandonado a su suerte, ha prosperado en los negocios. Busca una excusa para presentar a ese hijo ilegítimo perdido hace tanto tiempo ante el padre de Theo. Los ojos de Reginald brillaron con intensidad y asintió de inmediato. Entendido. Haré los arreglos de inmediato. Me di la vuelta. Mi rostro estaba ensombrecido bajo la luz del techo de la oficina. Padre, hermano, amante. Esas eran las personas que deberían haber estado a mi lado. En lugar de eso, ayudaron a Lillian a apuñalarme por la espalda, devorando mi carne y mi sangre. Antes de que la herida se secara, se reunieron a mi alrededor para decirme, sé magnánima. Maravilloso. Ahora que la situación ha cambiado, me toca a mí aconsejarles que sean magnánimos. Esa noche, Lillian fue liberada. Cuando regresé a la villa, los tres, junto con Theo, estaban reunidos alrededor de la mesa del comedor, charlando y riendo, su calidez dolorosamente cegadora. En el momento en que aparecí, la atmósfera se volvió gélida. Papá levantó los párpados, su mirada llena de asco. Sin embargo, temeroso de que perdiera el control otra vez, forzó un saludo rígido. ¿Has vuelto? Siéntate. No dije nada. Tomé asiento inmediatamente en el extremo más alejado de la mesa mientras hacía un gesto. Mi conformidad pareció ser malinterpretada por mi hermano como un anhelo desesperado de afecto.
Sus ojos se iluminaron como si finalmente hubiera encontrado mi debilidad. Revena, si no hubieras intimidado siempre a Lilian, papá y yo aún querríamos tratarte bien. Sé más sensata a partir de ahora. Cede ante Lilian más a menudo. Deja de perder los estribos y seguiremos cuidando de ti. Al otro lado de la mesa, Theo intervino de inmediato. Así es, Revena. Mientras no le pongas las cosas difíciles a Lilian, yo también te trataré bien. Bajé la mirada sin responder nunca a sus palabras. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa hasta que papá se aclaró la garganta para romperlo. Muy bien, comamos primero. Como si quisiera castigarme por mi inmadurez anterior, mi hermano se levantó con entusiasmo y le sirvió a Lilian un tazón de sopa, hablándole con suavidad. Bebe más para calmarte. Lo has pasado mal. Te transferí otros 2 millones para que compres lo que quieras. Al ver esto, Theo también sacó una caja de terciopelo y le empujó hacia Lilian. Su mirada pasó sutilmente por mí mientras decía con una sonrisa: vi estos pendientes mientras pasaba y pensé que te quedarían bien. Pero esos pendientes eran claramente los que yo había elegido en la última subasta. Finalmente, papá dejó la cuchara, me miró y, con paciencia forzada, le entregó a Lilian un documento de transferencia. Has pasado por momentos difíciles últimamente. Siempre has sido filial, así que transferí otro 1% de las acciones del grupo a tu nombre. Considéralo un pequeño regalo de mi parte. Habiendo hecho todo esto, los 4, junto con Lilian, lanzaron miradas triunfantes hacia mí, insinuando que si bajaba la cabeza, admitía mi error y pedía perdón, quizá me concederían una pizca de su supuesto afecto. Al observar sus expresiones de suficiencia, no pude evitar encontrarlos completamente ingenuos. Con un bufido burlón, continué comiendo como si ni siquiera estuvieran allí. Al ver que todavía me negaba a hablar, Lilian se volvió más atrevida. Cogió la tetera y caminó hacia mí con fingida mansedumbre, su voz destilando una dulzura enfermiza. Hermana, no sé por qué eres tan hostil conmigo, pero somos familia. Ya que estás molesta, te serviré un té y me disculparé. Hermana, lo siento. Después de hablar, Lilian se inclinó para servir el té, acercando sus labios rojos a mi oído y susurrando: muérete, perra. El pico de la tetera se inclinó deliberadamente para verter agua hirviendo sobre mi mano. Justo antes de que la hirviente agua me tocara, giré la muñeca, agarré su mano y forcé la tetera hacia arriba. ¡Ah! El té hirviendo salpicó el frente de Lilian. Gritando por la quemadura, soltó la tetera, que se hizo añicos en el suelo. Todos se pusieron de pie, conmocionados. Papá estaba aturdido. Mi hermano, furioso. White Theo, lleno de rabia, levantó la mano para golpearme. Su palma ni siquiera había llegado a mi cara cuando su asistente irrumpió. Señor Theo, algo terrible ha sucedido. Su padre acaba de reconocer públicamente que usted tiene un hijo ilegítimo y ha declarado que le quita toda autoridad. ¿Qué? La mano levantada de Theo se congeló y su rostro palideció. Sin mirar a Lilian, siguió a su asistente apresuradamente. Al ver esto, mi hermano reprimió el pánico y reanudó su intento de defender a Lilian. Me señaló con falsa valentía: Revena, eres completamente anárquica. Mira lo que le has hecho a Lilian. Debes dar una explicación. Saqué mi teléfono tranquilamente y le mostré la pantalla, una captura de las transacciones financieras de una de sus empresas. Hermano, acabas de transferir 2 millones a Lilian, ¿pretendías cubrir un déficit de 2.000 millones con amor? Su cara se volvió aún más horrible. Sus labios temblaban, pero no podía decir una sola palabra. Él había malversado ese dinero y yo tenía pruebas. Dejé de mirarlo y volví hacia papá, que estaba a punto de hablar, intentando imponerse con autoridad paternal. Basta, Revena, estás. Levanté la mano para interrumpirlo, tomé la tetera de arcilla y llené su taza. Empujé la taza hacia él. Papá, ¿no sientes que tu corazón ha estado bajo una tensión cada vez mayor últimamente? Papá se llevó las manos al pecho, sus pupilas se contrajeron. Sonreí levemente, tocando el borde de la taza. La receta de este té relajante fue preparada especialmente para ti. Deberías beber más. Te ayudará a llegar al paraíso antes. Tú,
Tú. El dedo de papá temblaba señalándome y señalando la taza. Se quedó sin aliento y su rostro se tornó azul y morado mientras se desplomaba hacia atrás. Mi hermano gritó horrorizado y corrió para ayudarlo, ignorando a Lillian. Observé fríamente y luego miré a Lillian, que seguía gimiendo por las quemaduras. Cogí la media taza de té frío del escritorio de papá, me acerqué y me agaché. Hermanita, no dejes que se desperdicie. Ya que te gusta tanto el té, ¿por qué no lo pruebas tú misma? Antes de terminar, le arrojé la media taza a la cara. Después de ese día, papá, mi hermano y Lillian parecieron llegar a un acuerdo tácito para irse de la villa. En casa Theo estaba constantemente ausente, abrumado por el hermano ilegítimo que había aparecido de repente y que estaba tomando el poder en casa. Disfruté de la paz por más de medio mes hasta que una noche el sonido agudo de mi teléfono rompió el silencio. Del otro lado estaba la voz urgente de Reginald. Revena, ya hicieron su movimiento. Se han unido con varios miembros de la Junta y obtuvieron un informe que afirma que tu estado mental es inestable. Están decididos a destruirte. Han programado una reunión de emergencia mañana por la mañana para destituirte del cargo. Entendido. Déjalos proceder. Al ver mi calma, Reginald preguntó con cautela, ¿tienes alguna contramedida? Respondí, he estado esperando que muestren su verdadera desesperación. A la mañana siguiente, recibí la notificación de la reunión urgente. Cuando entré, mi padre y mi hermano ya estaban ahí, con Lillian y Theo a su lado. Mi padre me lanzó una mirada de disgusto y tomó la palabra. La convocatoria de esta reunión de emergencia es nuestro último recurso. Mi hija Revena, debido a una inestabilidad mental prolongada, ya no es apta para dirigir la empresa. En cuanto terminó, mi hermano presentó un documento. Este es un certificado de salud mental emitido por un centro médico profesional. Mi rostro se llenó de una risa incrédula. ¿Crees que puedes sacarme con unas hojas de papel sacadas de la basura? Silas, ¿no estás siendo demasiado ingenuo? Sabía que estabas tan ido que no admitirías que estabas enfermo. A continuación, pidamos a Theo que explique personalmente si los resultados de la evaluación de Revena son precisos o no. Theo dio un paso adelante, pero dudó en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de finalmente pronunciar esto. En ese momento, Lillian, que lo había estado siguiendo, tiró suavemente de su manga. Ella lo miró con ojos llenos de dependencia y súplica. La mirada de Theo se estabilizó y ya no se encontró con la mía. Declaró claramente, soy Theo, presidente del centro médico e hijo mayor de la familia Cornwallis. Como médico profesional, doy fe de que el proceso de evaluación siguió el protocolo y de que este informe es auténtico. Revena presenta síntomas maníacos y paranoides graves y se recomienda reposo obligatorio. Lillian inmediatamente intervino suavemente, su voz temblaba por las lágrimas. Hermana, realmente nos preocupamos por tus intereses. Por favor, acepta el tratamiento. Con la garantía de Theo, el hecho de que yo estaba loca parecía inamovible. Un murmullo de discusión surgió al instante en la sala de juntas. Al ver que muchos directores empezaban a mostrar dudas, mi padre supo que había llegado el momento. De repente, golpeó la mesa y se levantó bruscamente, alzando la voz por la emoción. Bien. Ya que todos han visto la verdad sobre el futuro de la compañía, quienes estén de acuerdo en despojar a Revena de todos sus cargos, levanten la mano. Las palabras se ahogaron y un instante de vacilación llenó la sala de conferencias. Pero entonces una mano, luego otra, se alzaron, y cada vez más manos superaron gradualmente a la mayoría. El éxtasis de mi padre casi le rebosaba el pecho, como si estuviera seguro de que finalmente podría arrebatarme el poder. Bien. Ahora declaro. Justo cuando mi padre se erguía triunfante, listo para anunciar el resultado final. ¡Alto! Las pesadas puertas dobles de la sala de conferencias se abrieron de golpe y una voz fría y autoritaria cortó el aire. El visitante era Lucien, ese hijo ilegítimo que recientemente había revolucionado a la familia Cornwallis y finalmente se había hecho con el poder. La mirada cansada de mi padre iba de Lucien a mí mientras fingía serenidad, diciendo, Lucien, esta es una reunión interna del grupo Tornil. Como forastero, no tienes derecho a interferir.
Sin siquiera levantar los párpados, Lucien replicó con indiferencia. Forastero, Magnus, debes estar volviéndote loco si ya ni siquiera puedes comprender la estructura accionarial de Thornhill Group. Dicho esto, se dirigió directamente hacia mí y presentó respetuosamente un documento ante mi escritorio con ambas manos. Ravenna, Integrity Capital, bajo mi nombre, ha completado la transacción contigo. Este 10% de las acciones ahora es tuyo sin cargo alguno. Bajé la mirada para examinar el documento y de repente reí. Al levantar la vista, mis ojos recorrieron el rostro pálido de mi padre mientras alargaba deliberadamente mi tono y fingía sorpresa. Oh, el 10% más mi 42% original es el 52%. Padre, dime, ¿esto significa que ahora tengo la participación mayoritaria en Thornhill Group? Mi sonrisa se desvaneció al instante cuando mi mirada recorrió a todos los presentes. Arrojé los documentos directamente delante de mi padre. Palabra por palabra, declaré que, según los estatutos de la empresa, poseer una participación mayoritaria otorga derechos absolutos de control. Aunque todos los presentes hoy se opusieran, nadie podrá derribarme de esta posición. Ni siquiera estando loca. La sala quedó en un silencio sepulcral. Mirando a la multitud atónita frente a mí, ladeé la cabeza y sonreí. Mi tono era a la vez inocente y cruel. Padre, ya han jugado sus últimas cartas, ¿verdad? Ahora me toca jugar. Dicho esto, chasqueé los dedos con fuerza. La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y un equipo de abogados, liderado por Reginald Strode, portando voluminosos maletines, se dirigió a toda la sala con voz firme y autoritaria. Con la plena autorización de la presidenta Ravenna, se ha confirmado que Magnus, Silas, Lillian y Theo han participado en prolongadas actividades económicas ilegales contra el grupo Thornhill. Reginald abrió el primer maletín, con la mirada fija en Silas. Silas, ante todo, estos registros detallan un déficit de $5.380 millones de su filial durante los últimos 3 años, junto con la cadena completa de pruebas de sus ganancias desviadas a través de transacciones relacionadas. En este preciso momento, mientras hablo, la unidad de delitos económicos ya ha recibido estos materiales. El rostro de mi hermano palideció mortalmente en un instante. Sus ojos se llenaron de terror mientras me miraba, desplomándose débilmente en la silla. Entonces Reginald abrió el segundo maletín y sacó una gruesa pila de documentos, volviéndose hacia el padre Magnus. Además de transferencias ilegales, malversación deliberada de activos de la empresa y actividades de soborno de larga data. También ha utilizado empresas fantasma offshore para el lavado de dinero transnacional que involucra sumas excepcionalmente grandes. Creo que ya no necesitaremos la división de delitos económicos. Estos gloriosos logros suyos serán manejados directamente por la policía criminal. Todo el cuerpo de mi padre se estremeció violentamente mientras se giraba para mirarme con incredulidad. Claramente, nunca imaginó que yo podría descubrir tanto. Sostuve su mirada destrozada con una inclinación juguetona de la cabeza y una sonrisa pícara, haciéndole un gesto de pistola en la cabeza, como un niño tirando de una broma. Papá estaba furioso, pero solo pudo mirarme con impotencia, jadeando entrecortadamente. Finalmente, Reginald volvió la mirada hacia Theo. Theo, eres sospechoso de falsificar informes de evaluación psiquiátrica y de malversar fondos del centro médico. Las pruebas han sido entregadas a asuntos internos del grupo Cornwallis. En cuanto terminó de hablar, Lucien se adelantó voluntariamente, parándose hombro con Reginald y dijo con calma, «Gracias, Reginald. Se han recibido las pruebas». Probablemente el padre de Theo olvidó decírtelo. La semana pasada, el centro médico donde eras presidente honorario completó la transferencia de capital. Ahora soy el mayor accionista. La reacción de Theo fue mucho más interesante que las 2 anteriores. Al principio, miró a Lucien con odio, pero rápidamente apartó la mirada al encontrarse con la mirada gélida del otro. Luego se volvió hacia mí como si suplicara con lástima. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me burlé y pregunté con sarcasmo, ¿qué pasa? ¿Aún quieres que suplique por ti? No lo olvides, soy la lunática que tú personalmente declaraste y garantizaste. ¿Quién escucharía lo que dice un lunático? Admiré la expresión gradualmente desesperada de Theo, y de repente pareció recordar algo.
Mi mirada se desvió ligeramente hacia Lilian, que llevaba mucho tiempo temblando en un rincón. Con una dulce sonrisa, dije, claro. ¿Por qué no le preguntas a Lilian que está detrás de ti? Eres tan protector con ella. ¿Quién sabe? Quizá tenga una solución. Lilian, cuyo nombre mencioné, palideció de miedo. Como si la hubiera atacado una serpiente venenosa, agitó las manos frenéticamente y se defendió presa del pánico. No, no me involucres. Esto no tiene nada que ver conmigo. No sé nada. Theo, tomaste tus propias decisiones. Asume la responsabilidad de ellas. No me metas en esto. Al ver el intento desesperado de Lilian por romper con él tan despiadadamente, los labios de Theo se curvaron en una sonrisa amarga. Sin volver a mirarme, inclinó la cabeza con resignación. Se oyó un fuerte golpe. Mi silencioso padre golpeó de repente la mesa de conferencias con el puño, con los ojos inyectados en sangre mientras me miraba fijamente. ¿Qué cara tienes, Revena? ¿Así es como tratas a tu propia carne y sangre? ¿Es necesario que nos lleves a la ruina? Déjame decirte, no te sientas demasiado presumida. Como tu padre, no lo dejaré pasar. Tiró bruscamente de mi aturdido hermano mayor y rugió con falsa bravuconería, vámonos. Esta pequeña bastarda recibirá su merecido. En cuanto terminó de hablar, mi padre se dispuso a irse con los 3 restantes. Levanté ligeramente la vista y mi asistente, que estaba de pie junto a la puerta en silencio, comprendió de inmediato y cerró rápidamente la puerta de la sala de conferencias. Mi padre estaba furioso, gritando con fuerza, «¿Tú? ¿Qué quieres decir con esto? A plena luz del día, ¿intentas detener a alguien ilegalmente? No creas que no llamaré a la policía. Hoy en día, incluso los delincuentes pueden llamar a la policía». Viendo a mi padre ponerse furioso, apenas pude contener la risa. No te enfades. No te enfades. ¿Cómo podría yo, siendo una niña tan hermosa, dejar que mi padre llamara él mismo a la policía? Porque los agentes ya están abajo. Agité la pantalla iluminada de mi teléfono y expliqué, acabo de recibir una notificación de recepción. El grupo Tornil se encuentra bajo confinamiento. Me pidieron que los mantuviera a todos aquí. Dice que así se evitará el esfuerzo policial de tener que buscarlos a todos más tarde. Apenas terminé de hablar, un golpe seco y fuerte sonó desde afuera de la sala de conferencias. «Abraham, policía». La puerta se abrió de golpe y entraron agentes uniformados, esposando a mi padre, mi hermano y a Theo antes de escoltarlos fuera de la sala. Lilian, sola, parecía perdida, dominada por el caos. Mantuvo la cabeza gacha y huyó de la sala de conferencias llorando. Miré su figura desaliñada que se retiraba y no hice ningún movimiento para detenerla. Volviendo la mirada hacia los miembros de la junta, aterrorizados bajo el podio, sentí de repente una oleada de cansancio. Inclinando ligeramente la cabeza, instruí fríamente a Lucy, a mi lado, he anotado a todos los que levantaron la mano antes. Les daré la lista más tarde. Encárguenla con cuidado. Dicho esto, ignoré la súplica desesperada que surgió detrás de mí y salí directamente de la sala de conferencias. Esa misma noche, Regina me trajo los resultados preliminares. Poco después de ser interrogado por la policía, papá, debido a años de problemas cardíacos, tras consumir ese supuesto té calmante, se agitó excesivamente y sufrió otro infarto. Fue trasladado de urgencia al hospital y actualmente se encuentra estable. Una vez que recupere la conciencia, se espera que enfrente una sentencia de cadena perpetua. En cuanto a mi hermano, la cantidad involucrada en el caso era particularmente alta, con una sentencia inicial estimada de entre 15 y 20 años. Su temperamento volátil e irritable, combinado con las dosis diarias de medicación que inducen la agitación que deslicé en su café. ¡Qué ganas! Mi hermano seguramente recibirá atención especial de sus compañeros de prisión. En cuanto a Theo, sus problemas eran relativamente sencillos. Principalmente, explotó su condición de médico colegiado para emitir informes de evaluación psiquiátrica falsos. Afortunadamente, no hubo consecuencias graves. La policía le impuso sanciones relativamente leves, revocación de la licencia, detención administrativa y una multa. Pero para Theo,
Ya era una catástrofe, porque esta mancha fue suficiente para que Lucien lo eliminara legítima y completamente de la estructura de poder de la empresa, tomando el control total de Cornwallis Group. Con la cadena de pruebas sólida, el caso del grupo Tornil llegó rápidamente a la fase de juicio. Sin embargo, debido a la importancia del caso, muchos medios de comunicación acudieron a observar el procedimiento. Como representante del demandante, vi a mi padre y a mi hermano, quienes llevaban mucho tiempo detenidos, de nuevo en el tribunal, pero sus reacciones superaron mis expectativas. Mi padre parecía inusualmente emocionado. Durante su declaración, incluso ignoró el consejo de su abogado, luchando por ponerse de pie. Se volvió verbalmente abusivo en el tribunal. Su señoría, no tengo nada que decir. Todas las pruebas fueron inventadas por esa miserable hija mía. Lleva mucho tiempo queriendo verme muerto. De repente, se volvió hacia mí, con la boca llena de saliva, sus palabras carentes de toda decencia. __. ¿Crees que has ganado? ¿Qué importa si me demandas en el tribunal? Ah, debería agradecerte tu medicina. Empeoró mi condición cardíaca. Así que ahora puedo obtener la libertad condicional médica. Me estoy dando la gran vida en el hospital, incluso más feliz que en casa. ¿Me quieres, papá? Sigue soñando. El alguacil intentó contenerlo, pero solo se agitó más, reuniendo todas sus fuerzas para lanzar la maldición más venenosa, igual que tu efímera madre. Ese maldito fantasma se merece haber muerto prematuramente. Deberías haberte hundido con ella. Disfrutaré al máximo en este hospital, con los ojos bien abiertos, viendo qué clase de miserable bastardo como tú conocerás. Quizás contagiado por el estado de ánimo frenético de nuestro padre, mi hermano, que había mantenido la cabeza gacha todo el tiempo, levantó la vista de repente. Su rostro mostraba moretones y heridas evidentes. Claramente no lo había pasado bien durante la detención. Las venas de sus sienes se hinchaban mientras escupía palabras, con la voz retorcida por la rabia. Revena, no te hagas la engreída. He consultado a un abogado. Como mucho, me condenarán a 20 años. 20 años. Cuando salga, serás la primera a la que mate. Te apuñalaré hasta la muerte, perra. Espera. Espera. La sala del tribunal estaba atónita por los rugidos venenosos y llenos de odio. Pero mantuve la calma absoluta. Solo cuando los alguaciles los retuvieron a la fuerza y las maldiciones cesaron gradualmente, me puse de pie lentamente. Mi mirada recorrió los rostros de papá y de mi hermano, contorsionados por un odio extremo. Lástima, no tendrán la oportunidad. Uno se enfrentará al pelotón de fusilamiento de inmediato, el otro se pudrirá en prisión hasta la muerte. Antes de que nadie pudiera reaccionar, me volví hacia el juez presidente, sosteniendo los documentos en la mano, y dije, Su señoría, deseo presentar cargos adicionales durante este juicio. Acusé a Magnus y a Silas de homicidio intencional. La víctima era mi madre, Celeste. ¡Boom! Toda la sala del tribunal estalló en caos. Los espantos y murmullos de la galería surgieron como un maremoto. Incluso el juez y el jurado, con experiencia, mostraron expresiones de total conmoción. Los ojos de papá se abrieron de golpe, su expresión de desaprobación y furia se congelaron al instante. Mi hermano estaba completamente atónito, mirándome con incredulidad. De pie en el ojo del huracán, sentí las miradas atónitas y desconcertadas de todas direcciones. Sin embargo, mi corazón permaneció extraordinariamente tranquilo. El secreto enterrado durante más de una década, el momento de la venganza de mi madre, finalmente había llegado. Presenté 3 pruebas ante el tribunal. La primera era el informe de la prueba de paternidad entre Magnus y Lilian. La segunda era una fotocopia del diario de mi madre de antes de su muerte. La letra no solo era desordenada, sino que también estaba interrumpida abruptamente. Silas volvió a discutir violentamente conmigo hoy por videojuegos. De hecho, me gritó. Yo, con los ojos rojos, te odio. ¿Por qué no te mueres simplemente? Si no me dejas jugar, te mato. ¿Cuándo se volvió tan aterrador este niño? Por la noche, Silas me trajo de repente una taza de té como disculpa, pero el sabor era extraño. Después de beberlo, sentí palpitaciones insoportables. Cuando lo interrogué,
Solo dijo que era té de papá y me recomendó que descansara. La tercera pieza era el historial clínico psiquiátrico adolescente de mi hermano, que confirmaba el trastorno de personalidad antisocial. Con las 3 pruebas juntas, la verdad estaba clara. Después de que Magnus tuviera una aventura y engendrara un hijo, explotó la personalidad antisocial de Silas para envenenar el té de mi madre y monopolizar la fortuna familiar, causando finalmente su muerte. El juez me miró con expresión seria. Demandante Revena, su nueva acusación de homicidio intencional presentada ante el tribunal requiere una investigación más profunda. Se levanta el juicio. La próxima audiencia se programará por separado. Cayó la gavilla. Bajo la escolta de los alguaciles, mi padre y mi hermano, con el rostro pálido, fueron conducidos fuera de la sala. El juicio había terminado temporalmente. Justo cuando salía por las solemnes puertas del juzgado, una figura surgió repentinamente de entre las sombras de un rincón, bloqueándome el paso. Era Theo. Había perdido por completo la elegancia de un noble caballero de antes. Su cabello estaba despeinado, su traje arrugado, sus ojos hundidos, su rostro denotaba miseria y ansiedad. Claramente, tras ser completamente marginado por la familia Cornwallis, no le había ido bien. Theo me agarró la manga con urgencia. Su voz tenía un tono de humilde súplica. Revena, escúchame. Me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. No debería haberme dejado engañar por Lillian. No debería haberles ayudado a intimidarte. Estaba ciego. Era un bastardo. Casémonos ahora mismo. No quiero nada más. De ahora en adelante solo te trataré bien. Vámonos de aquí y volvamos a empezar. O puedes pedirle a Lucien que me devuelva mi compañía. Te lo ruego. Tiré suavemente de mi manga, libre, escuchando las fantasías poco prácticas de Theo, y no pude evitar encontrarlo bastante risible. Theo, te equivocas en varias cosas. Primero, no soy un basurero. No acepto la basura de otros. Segundo, ya no tienes nada a tu nombre. ¿Qué usarás exactamente para tratarme bien? ¿Tu sinceridad de mendigar en las calles? Tercero, y más importante, cada vez que veo tu cara recuerdo cómo solías menear la cola alrededor de Lillian como un perro. ¿De verdad crees que querría que volvieras? Al oír esto, Theo bajó la cabeza, palideciendo. Su garganta se movió, pero no salió ninguna palabra para defenderse. No podía molestarme en perder más tiempo con él. Así que abrí la puerta del coche de Lucien y entré directamente. En el espejo retrovisor, solo quedaba Theo desplomado y abatido en las escaleras del juzgado como un perro abandonado por su dueño. La luz del sol seguía radiante, pero ya no podía iluminar la vida de Theo. No quedaba nada en qué pensar. Un perro desleal debería haber sido abandonado hace mucho tiempo. Al ver cómo el paisaje se alejaba por la ventanilla del coche, sentí curiosidad y pregunté, ¿cómo está Lillian? Lucien condujo el coche por un callejón con letreros de neón parpadeantes y finalmente aparcó en la entrada trasera de un karaoke de decoración de mal gusto, donde unos hombres de mediana edad, grasientos, merodeaban junto a la puerta. Allí trabaja como limpiadora en este karaoke con aires de ruiseñor. Sin el apoyo de su padre y su hermano, Lillian naturalmente no pudo continuar sus estudios de posgrado en el extranjero. Con solo el diploma de bachillerato, obviamente no podría conseguir un trabajo decente y respetable. Desde dentro del coche, a través de la ventanilla, vimos a Lillian arrastrar con dificultad una enorme bolsa de basura negra por el callejón lleno de contenedores detrás del karaoke. En ese momento, un hombre cojeando con una camisa floreada y apestando a alcohol salió tambaleándose por la puerta trasera y le lanzó deliberadamente el medio vaso de cerveza barata que le quedaba directamente a la cara. El hombre borracho soltó insultos arrastrados. ¿No tienes ojos, bloqueando el paso de tu abuelo? Lillian se estremeció mientras la cerveza le goteaba por el pelo, dejándola con un olor agrio a alcohol. Mantuvo la cabeza gacha, con las uñas clavadas en las palmas de las manos, sin atreverse a emitir un sonido. El hombre pareció reconocerla, inclinándose de repente con malicia. Vaya, pero sí es la princesita que solía menospreciar a todos. Su voz se elevó bruscamente, atrayendo la atención de varias figuras con aspecto de matones en el callejón. Oigan, chicos, vengan a echar un vistazo.
Es esta zorra de aquí. Agarró a Lillian del pelo, obligándola a levantar la cabeza mientras gritaba a los curiosos. En el Golden Palace Club derramé accidentalmente una gota de licor en su zapato, y me hizo arrodillarme, obligándome a lamerlo junto con el maldito inodoro. No me trató como a un ser humano en absoluto. Su otra mano le dio una bofetada brutal en la mejilla. Perra asquerosa, mírate ahora. Lo que sea que me hiciste lamer en aquel entonces, hoy me lo vas a lamer hasta dejarlo limpio. Antes de que pudiera terminar de hablar, el matón a su lado cogió un cubo de basura y esparció su contenido rancio y acre al suelo justo delante de Lillian con un fuerte chapoteo. Vamos, arrodíllate. Lamé el suelo y te dejaré ir. Lillian se negó, gritando histéricamente y revolviéndose salvajemente, completamente destrozada. Lo siento, sé que me equivoqué, por favor déjame ir. Todo es cosa del pasado, ¿por qué no puedes dejarlo ir? De verdad sé que me equivoqué. Te ruego que me perdones. No me atreveré a volver a hacerlo. Observando el caos no muy lejos, Lucien explicó algunas palabras. Ese hombre se llama Brutus. Después de aquel incidente de hace años, a Lillian le rompieron las piernas y su esposa se fugó con otro. Lleva 5 años esperando este día. Asentí, apartando la mirada sin expresión antes de subir la ventanilla del coche. Vamos. Vámonos. Lucien arrancó el coche en silencio y se alejó de aquel callejón pestilente. Sabía que para la desesperada vida de Lillian esto era solo el principio. El día del nuevo juicio, la sala estaba abarrotada de gente, ansiosa por ver cómo concluiría el sensacional caso del asesinato de su esposa y madre por parte de una familia adinerada. El procedimiento se desarrolló paso a paso. El fiscal leyó el escrito de acusación. Los abogados debatieron. El juez presidente se levantó y comenzó a leer solemnemente el veredicto. El acusado Magnus había cometido los delitos de homicidio doloso y blanqueo de capitales. Los hechos son claros. Las pruebas son suficientes. Los delitos son extremadamente graves y las repercusiones sociales, atroces. Condenado a muerte según la ley. Papá, aterrorizado por la muerte, se desplomó como un montón de barro, sostenido por 2 alguaciles. Sus ojos nublados se clavaron en mí mientras gritaba con voz ronca. Rávena, lo siento. No es que no quisiera tratarte bien, pero cada vez que veía tus ojos recordaba la forma en que tu madre me miraba antes de morir. No lo pude soportar. Realmente no pude evitar odiarte y temerte. No me culpes. Sus palabras resonaron por la sala, llenas de remordimiento desesperado. El juez presidente continuó sin detenerse. El acusado Silas es condenado por homicidio doloso y malversación de fondos. Considerando que era menor de edad en el momento del delito y desempeñó un papel secundario en el caso, está condenado a cadena perpetua de acuerdo con la ley. Las heridas en el rostro de mi hermano parecían aún peores ahora. De repente levantó la cabeza, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Su cuerpo se agitaba violentamente mientras intentaba liberarse. Mirándome, con la cara cubierta de lágrimas y mocos, dijo, hermanita, no me culpes. Échale la culpa a que te pareces a nuestra madre. Cada vez que te veo, recuerdo esa taza de té. Recuerda que soy un asesino. Perdóname. Sálvame, por favor. Mi existencia es realmente superflua. Cada minuto que estoy vivo parece un recordatorio de los pecados que hemos cometido. Me senté en silencio en el asiento del demandante, escuchando el veredicto y las confesiones angustiosas que había esperado durante incontables días y noches. Sin embargo, mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Sin éxtasis, sin alivio, solo un vacío pesado, como una tormenta que hubiera durado demasiado tiempo y que finalmente cesara, dejando solo tierra fangosa y humedad persistente en el aire. No respondí, no podía soportar siquiera volver a mirarlos. El día que ejecutaron a papá, el cielo estaba sombrío y gris. Sola, fui al cementerio a las afueras de la ciudad. En la foto de la lápida de mamá, ella aún era joven, con una sonrisa amable y ojos brillantes. La gente de afuera solo recuerda tu locura antes de morir, pero yo recuerdo que eras la pianista más joven de esta ciudad, la mujer talentosa elogiada por innumerables personas. El viento soplaba suavemente.
respiré hondo, mi voz temblaba por las lágrimas contenidas. Mamá, he recorrido este camino durante 10 años. Cada paso fue agotador. Cada paso fue sucio. Pero no me arrepiento. Toda la inmundicia que te arrojaron la he arrasado poco a poco. Cada injusticia que te hicieron, la he pagado una por una. Miré el rostro siempre sonriente de mi madre en la fotografía y susurré, puedes descansar tranquila ahora. Permanecí en silencio ante la tumba un buen rato, sin girarme para irme hasta que el sol poniente proyectó un cálido resplandor sobre la lápida. En la puerta del cementerio, Lucien me esperaba apoyado en el coche. Al acercarme, se inclinó para abrirme la puerta. ¿Se acabó todo? Subí al coche y cerré la puerta, mirando por la ventanilla una última vez hacia la tumba de mi madre. Sí, mi parte ha terminado. Ahora es el turno de tu padre. Ante estas palabras, Lucien apretó el volante con fuerza. Giró la cabeza, su mirada penetrante me atravesó como si intentara sondearme. Lo miré a los ojos y hablé con calma, ascendiendo en la escala social, abandonaste a tu esposa e hijo. Para alcanzar las alturas, no dudarías en eliminar a tu primera esposa y a tu propia sangre. El coche salió del cementerio, integrándose al tráfico al anochecer. Tras un largo silencio, finalmente habló en voz baja y temblorosa, lo supiste desde el principio. Sosteniendo su mirada, evité una respuesta directa. Cuando te devolví la llamada, no fue solo para usarte. Quédate conmigo y no serás maltratada. Ten la seguridad de que recuerdo tu rencor. Te ayudaré a resolverlo. Fuera de la ventanilla, el crepúsculo descendía, y el último rayo de luz diurna fue tragado por la oscuridad. Ese mismo octubre, me casé con Lucien. Una nueva cacería estaba a punto de comenzar.